en el Gran Premio de Australia, con la presencia de Franco Colapinto, cumpliendo su primera temporada completa, iniciando su primera temporada completa en Fórmula 1. Vamos a tratar de ponernos en contexto para entender la importancia que esto tiene y cómo está afrontando esta nueva etapa la Fórmula 1 con el cambio de reglamento y con todas esas modificaciones que ya estamos viendo en los autos. Y para eso vamos a recurrir al que sabe, como me gusta decirle a mí, a un querido, apreciado y reconocido, yo voy a decir piloto, porque nunca se es ex piloto, me parece que lo siguen llevando en la sangre, si bien se retiró hace algún tiempo, que ha sido un hombre de trascendencia internacional, nacido en Arrecifes. Si yo digo Arrecifes, no puedes pensar en otra cosa más que en automovilismo. Debe ser el único lugar de la Argentina donde los bares el lunes a la mañana no comentan los resultados del fútbol, sino de las carreras. Pero que además tiene una cercanía muy particular con Franco Colapinto y yo diría que fue clave en un momento de su carrera para que hoy lo estemos disfrutando. Hablamos de Juan Cruz Álvarez, a quien ya tenemos en contacto, aquí desde San Juan, Marcela y Sebastián. Te saludamos, Juan, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo andan, chicos? Buen día. ¿Cómo andan por ahí? Muy encantados de tenerte con nosotros y darnos ese gustazo de charlar un ratito. ¿Lo tuyo bien? Te hemos visto muy activos. Ayer te vi en la tarde con Adrián Puente en el streaming y te están solicitando de todas partes. Y es normal. Cuando está por arrancar la temporada de Fórmula 1, todos los medios quieren tener por lo menos la palabra de alguien que entienda un poco más en profundidad lo que está pasando y que lleve de alguna manera entendimiento a las grandes masas, ¿no? Que es un poco complicado porque es un deporte que tiene tantas variables y tantas reglas y tantas cosas que por ahí para el ojo común gran parte de eso se escapa. Entonces, nada, siempre se solicita un poco la voz de algún experto para transmitir algo de conocimiento. Sobre todo de alguien como vos que estuvo ahí a un segundo de correr en Fórmula 1 también, porque recordemos que en tu día fue así, faltó muy poquito. Sí, es verdad, es verdad. La única diferencia del momento que yo estaba en Fórmula 2 y que estaba justo con Pechito López y con la generación de Franco es que en nuestro momento Mercado Libre no existía todavía. O- Hoy está. Y esa es la gran diferencia de que hoy podamos estar disfrutando a Franco en la Fórmula 1 y que no haya sido otro de los grandes talentos, como le pasó a varios de mi generación, de que llegamos hasta la puerta, hasta la Fórmula 2, ganando campeonatos, ganando carreras en Europa, en el mundo, ganándole a grandes campeones, como hoy Hamilton, Rosberg en su momento, Kubica, Piquet, un montón de pilotos que corrieron con otra suerte, ¿no? De haber tenido en su momento justo un país que acompañe. A nosotros en ese momento no nos tocó, el presidente o la presidenta que estaba de turno no le interesaba el circo o el ambiente o el deporte de la Fórmula 1. Y nada, hoy gracias a Dios está en Mercado Libre y dejamos de depender de la decisión de un político y dependemos de la decisión de un privado, que muchas veces es mucho mejor, ¿no? Juan Cruz, hoy comienzan las actividades 22:30, prácticas libres, se viene todo un fin de semana que seguramente será muy seguido por los argentinos porque sentimos que algo va a cambiar y que puede ser muy favorable para Colapinto. Pero ¿cuáles son los cambios que tenemos? Son muchos, pero ¿cuáles tenemos que saber para esta primera fecha en cuanto al reglamento, autos? El reglamento es totalmente nuevo. Los autos son en principio más pequeños que el año pasado, casi 20 centímetros más cortos y más angostos. Los neumáticos son más pequeños también. La incidencia aerodinámica es casi un 30% menor de lo que era el año pasado. Y el cambio más grande o más importante es que ahora la potencia del auto, del Fórmula 1 completo, el año pasado venía un 90% del motor térmico, del motor de combustión, que es el motor a combustible que tenemos en casi todos los autos de la República Argentina,
y solamente un 10% del sistema híbrido, de la batería y del sistema híbrido. Para esta temporada, por reglamento, la potencia debe ser provista 50% por el motor térmico y 50% por el motor híbrido, por lo que la batería y el sistema híbrido toma una importancia mucho mayor, ¿no? Pero bueno, yendo a lo que nos importa, que es Franco en sí, claro. el gran cambio es que Alpine descartó el motor Renault, que era el peor motor de la categoría el año pasado, Sí. optó por ser un equipo cliente del mejor proveedor o fabricante de motores que tiene la Fórmula 1 hoy, que es Mercedes. Entonces eso ya genera un cambio muy positivo dentro del equipo y eso fue lo que vimos en la pretemporada. Alpine deja de ser el peor equipo de la categoría, como nos tocó sufrirlo el año pasado, y creemos que está peleando en mitad de tabla. Puede ser quizás el mejor equipo del resto, como se le dice en la jerga, Pues sacando los cuatro grandes, ¿no? Sí. Sacando McLaren, sacando Mercedes, sacando Ferrari y Red Bull. El mejor equipo del resto de los equipos mortales, por decirlo de alguna manera, debería ser Alpine. Así que creo que es muy auspicioso empezar la temporada así, ¿no? Y para Franco en particular, el hecho de haber tenido por primera vez, porque él ya estuvo en 24, estuvo en 25, pero esta es la primera vez que tiene prácticas de pretemporada, que puede tener un auto a su medida, qué sé yo, hasta que el asiento le quede bien a la espalda, digo, todas esas cosas siempre son a favor, ¿no? Obvio que sí. Es la primera vez que Franco va a iniciar una temporada en igualdad de condiciones que el resto. Y vos me dirás, ¿cómo esto es una ventaja? Y porque los años anteriores comenzó en desventaja. Entonces, el año pasado y el anterior, Franco se subió a mitad de temporada a un auto que no lo había diseñado él, no había participado en el desarrollo, no había participado en el setup. Encima, heredó autos de pilotos que habían tenido una seguidilla de accidentes muy importante. Entonces, lo hizo iniciar la temporada en una desventaja muy grande con respecto a todos los demás. Esta es la primera vez que Franco va a iniciar el año en igualdad de condiciones que el resto. Así que, en principio, hace que las expectativas estén muy renovadas, pero como te decía recién, hay que ser realistas. Yo en las redes leo mucha gente que está diciendo que puede haber probables podios, y eso es ser demasiado, Claro. demasiado entusiasta, ¿no? Claro. La realidad es que si tenemos en cuenta que hay 4 equipos dominantes que vienen dominando la Fórmula 1 en los últimos 20 años, y esos 4 equipos tienen 2 autos cada uno, significa que el mejor del resto puede aspirar a ser noveno o décimo. Pelear los puntos. Claro. Exacto. Es para pelear los últimos puntitos disponibles que hay en juego. Esto cuando lleguemos a un circuito, a una pista donde Alpine la cosa le caiga todo de maravilla. Sí. Cuando la cosa no le caiga de maravilla, que tenga que pelear un poquito, en vez de ser el quinto equipo, va a ser el sexto o el séptimo, sí. Lo que significa que va a estar en el puesto 12, 14. Entonces, esa es la realidad. Después las carreras, viste, que son una lotería y todo puede pasar, tanto para bien como para mal. Pero la realidad es que Franco debería aspirar en el principio de temporada a pelear entre el puesto 8 y el 12. Eso sería lo lógico. Todo lo que sea mejor que eso será por factores externos, y lo que sea peor de eso también será por factores de suerte, de fin de semana, de carrera, de las cosas y las variables que uno a veces no puede manejar, ¿no? Apunto específicamente esto que estás diciendo, porque Juan es muy realista, tiene siempre los pies sobre la tierra. Todo lo que dijo durante todo el año pasado, cuando siempre Alpine estaba al último, y todas las previsiones o lo que él entendía que iba a ir pasando con Franco, pasó. Así que me queda claro que esto no escapará a la realidad. Hablemos de lo personal, de tu relación personal con él y de cómo lo ves. Juan no lo va a decir porque es de muy perfil bajo, pero cuando él estaba en Europa, tuvo la chance, tuvo la gran oportunidad de estar en el lugar indicado en el momento preciso para responder a los insistentes llamados de Aníbal Colapinto, diciéndole, fíjate si a Franco lo pueden probar, si tenés algún contacto, algún equipo. Franco, que tenía 14, 15,
cuando lo conectaste con un equipo donde se pudo lucir, pudo ganar y hasta conocer a María, que es su actual manager. Exacto, fue tal cual. A ver, el equipo Drivex era un equipo en el cual yo no estaba en ese momento, porque en el año 2018 yo estaba corriendo para el equipo BMW en el Campeonato del Mundo de GT, pero había pasado por ese equipo 2 o 3 años antes y había quedado una relación espectacular, sobre todo con María y con Miguel, que eran los dueños. O sea, Miguel Ángel era el dueño del equipo y María era la team manager de ese equipo. Y bueno, cuando llegó el momento de llevarlo a Franco a probar, me pareció que ese era el lugar indicado, porque para un nene tan chico, no solamente es importante que el equipo sea bueno y tenga potencial, sino que el grupo humano que rodea al piloto sea muy cálido y muy afectuoso, y de hecho fue así, ¿no? El mecánico que tuvo Franco el primer año en Fórmula 4 española, lo había llevado yo a Europa también, era mecánico mío en el Top Race acá y lo había llevado a ese equipo, y entonces yo sabía que él ahí iba a estar contenido, más allá de los resultados y todo, iba a estar contenido. Y fue así. Franco el primer año se fue a vivir a la casa de este chico, de Emi, que era el mecánico de él. María, al ver la situación de que Franco estaba solo, es como que lo adoptó como una segunda mamá, lo cuidó como si fuese un hijo de ella. Y Miguel Ángel puso todo lo que tenía que poner para que Franco tenga todas las oportunidades, ¿no? Así que, nada, creo que de mi parte, por lo menos, fue un pequeño granito de arena para sumar a lo que hoy es no solamente su carrera, su llegada a la Fórmula 1, sino parte de su grupo de trabajo, ¿no? Hoy María sigue estando al lado de él, así que es espectacular. Mientras charlamos, estamos compartiendo unas fotos hermosas que le agradezco a Juan Iribarren, que es un fotógrafo de automovilismo paranaense que compartió con vos en México, si no me equivoco, son estas fotos. Te vemos en el paddock con Martina y con Andrea, con la hermana y la mamá de Franco, pero especialmente esta foto que le cuento a la gente que solo nos escucha y no nos ve, es la de un abrazo con unas sonrisas hermosas entre Juan Cruz y Franco cuando se reencontraron ahí. Siempre me acuerdo que en aquel momento dijiste, los últimos recuerdos que tengo son de haber abrazado a un nene y ahora abracé a un hombre, un tanque, porque bueno, el crecimiento físico de Franco ha sido enorme, pero además la emoción que te generó ese abrazo, ¿no? Es que habíamos pasado muchos momentos, ¿no? De la última vez que nos habíamos visto. Franco emprendía su vida en Europa y a mí me diagnosticaban con cáncer a final de ese año. Y durante mi recuperación, que fueron casi 2 años y medio, y durante su carrera en Europa, nos habían pasado tantas cosas en distintos caminos, pero siempre habíamos seguido en contacto, siempre habíamos seguido hablando, con nota de voz, con esto, con lo otro, llamadas. Y nada, el reencuentro obviamente es muy fuerte por lo que nos había tocado vivir, ¿no? De alguna manera en caminos separados, pero fue muy chocante para mí porque, a ver, la voz de Franco sigue siendo la misma, sigue hablando de la misma manera como si fuese un nene. Entonces, en los 5 años que seguimos manteniendo el contacto, para mí era la misma personita, y cuando lo vi, lo abracé, dije, wow, estaba abrazando a Rocky Balboa, digo, si me llega a meter una mano me duerme. Y nada, el reencuentro que lo capturó muy bien Juan, porque fue esa foto espectacular. Obviamente habla por sí solo, ¿no? Las caras de los dos de mucha satisfacción de haber logrado 2 cosas muy importantes. Él haber logrado llegar a la Fórmula 1 y yo haber logrado recuperarme, y se ve reflejado ahí, ¿no? Entonces creo que habla por sí sola. Juan, creo que ¿qué significa tener en F2 a Nicolás Barrón, en F3 a Matías Colnaghi, además de lo de Franco en F1? Como que el país está atravesando un momento histórico por esto. ¿Se ha repetido antes esta situación? A ver, esto es parte de lo que generó Franco y la llegada de Franco a la Fórmula 1. Hoy no solamente tenemos a Nico Barrón en F2, lo tenemos a Mati Colagni, que tranquilamente podría haber elegido correr con la bandera italiana porque está viviendo en Italia hace muchos años, porque su mamá o su papá, uno de los dos es italiano, el otro es argentino, y él decidió
correr con la bandera argentina por lo que genera Franco, por lo que generamos los argentinos en el mundo, y no solamente ellos dos, en Fórmula 4 y en Fórmulas 3 regionales en Europa hay entre 15 y 20 chicos hoy argentinos que están en el mundo intentando lograr lo que Franco logró, y eso es justamente por lo que Franco transmite, por lo que Franco conecta y por el boom que se ha generado, ¿no? Entonces, para el deporte en general argentino fue espectacular, y bueno, creo que es muy importante seguir teniendo cantera, ¿no? Porque el día de mañana a Franco quizás lo acompañen más pilotos argentinos en la Fórmula 1 y cuanto más para mí mejor. Yo si fuese por mí, de los 22 pilotos pongo 22 argentinos, pero tampoco sería justo. Yo recuerdo que en algún momento, el año anterior o al comienzo, con el boom en redes de Franco, se empezó a comentar, y Seba lo recordará acá, que el automovilismo argentino, que las categorías locales, medio que estaban como resentidas, tiraban un poco en contra, porque todo el mundo se había volcado a la Fórmula 1. Me doy como ejemplo, es una persona que a mi edad nunca había reparado en sentarme a ver una carrera, y llegamos con Franco. Y vos dijiste en aquel momento, son necios o son tontos en no querer apoyar, porque a partir del fanatismo por Franco va a crecer también la actividad, la disciplina en lo local. Va a haber más chicos queriendo probar un karting, va a haber más chicos queriendo celebrar su cumpleaños con motivos de automovilismo, va a haber más chicos jugando en las calles a que son pilotos, y va a haber más gente enterándose que, además de la Fórmula 1, se corren otras categorías aquí. Sí, es tal cual. Lo que pasa es que, bueno, viste cómo es en Argentina. Los dirigentes, cuando se le traduce la llegada de Franco en un impacto negativo en el ingreso de su bolsillo, instantáneo, porque obviamente el seguimiento del fanático del deporte local quizás deja un poco de lado hoy el TC o el TC 2000 y para mirar Fórmula 1, entonces eso se traduce en un impacto negativo de los bolsillos de los dirigentes, y por eso la represalia, y por eso todavía hoy se sigue viendo en varios medios la impronta de tratar de desdibujar lo que está pasando con Franco, pero obviamente por una presión de los dirigentes del automovilismo nacional, que no es que no lo ven por necios, sino que lo ven, pero no quieren perder el negocio que tenían, que era un monopolio, básicamente, y hoy lo están perdiendo porque lastimosamente, ¿no? El automovilismo local ha perdido identidad, ha perdido credibilidad, ya nadie cree en lo que está pasando en el TC, porque cada vez que gana alguien, a los 5 minutos lo desclasifican, porque el reglamento no se cumple, o porque se cumple en base a quien sea, entonces ya se pierde la esencia del deporte, y eso es parte de la mala gestión de 20 años de dirigentes dinosaurios que no se han sabido adaptar y que no han sabido cómo obrar para mantener un automovilismo que en Argentina históricamente fue el segundo deporte más visto, y hoy por hoy no lo mira nadie. Hoy por hoy al automovilismo lo sacan del aire para poner pádel, para poner polo, sin menospreciar los otros deportes, ¿no? Pero eso es el espacio que ha perdido el automovilismo nacional por una dirigencia que lo único que ha sabido mirar es su bolsillo. Juan Cruz, volviendo a lo reglamentario, hay un cambio importante que es el que vamos a ver de pasar de 20 a 22 pilotos, 22 autos. ¿Cómo va a ser la quali, la clasificación? Que al principio, ¿cuántos son los que van a quedar eliminados? Antes eran 5, ¿no? A medida que iba avanzando. Eso por un lado. Y contanos cómo va a ser el tema de RS. ¿Lo van a poder utilizar en todas las rectas, pero ya sin importar si tenés a un segundo el de adelante, o en qué cambia? La clasificación, la modalidad sigue igual, son 3 cortes clasificatorios, lo que pasa es que en vez de quedar 5 autos afuera en cada corte, van a quedar 6 en los 2 primeros, sí, para lograr que queden 10 siempre en el último corte, y el último corte se extiende apenas 1 minuto más de tiempo, ¿no? Sí. O sea que la clasificación, el concepto es el mismo, no cambia demasiado, y el DRS ya no existe más, ahora cambió el nombre, ¿no? Ahora se llama modo recta, y se usa en casi todas las rectas del circuito. ¿Por qué se cambió esta modalidad? Porque al auto
ahora depender tanto del sistema híbrido y el sistema híbrido ser tan importante, quitarle resistencia al avance en las rectas ayuda a la durabilidad o a la eficiencia del sistema híbrido. Entonces, ahora todos los autos van a tener una aerodinámica activa. En todas las rectas van a poder aplanar los alerones para poder ir más rápido y tener menos resistencia al avance, y lo van a poder levantar en cada curva. ¿Cómo se va a lograr que se sobrepasen? Ahora, sí, cuando un auto esté a menos de un segundo del auto que va adelante, van a pasar por una zona del circuito que se llama Overtake Zone o zona de sobrepaso, y ahí se le va a activar al auto que viene detrás un porcentaje extra de uso de batería que el auto de adelante no lo va a tener por solo una vuelta. Entonces, en esa vuelta va a tener que efectuar el sobrepaso para seguir yendo para adelante, ¿no? En caso de que venga más rápido. Lo que llama mucho la atención, y me parece que no le gusta a ningún piloto, es esta cuestión de ahora, para ir más, para tener más chances, tenés que levantar un poquito el pie del acelerador, cuando toda la vida hemos visto que los pilotos tienen que ir rápido, pero por este tema de cómo funciona la unidad de potencia, ahora para recargar esa batería que tenés que desacelerar un poquito. Sí, a ver, ahora es más importante analizar cuándo y en qué momento recargar o utilizar la batería que ir a fondo. O sea, al final de la vuelta, el piloto que usa la batería más eficientemente hace un tiempo más rápido que aquel que va a fondo. Entonces, a los pilotos se les ha sacado un poco la relevancia de ir rápido y se les está exigiendo ser un poco más pensantes, ¿no? Es un poco un cambio de paradigma, que los grandes pilotos están muy enojados por esto. Lo escuché a Hamilton, a Alonso, a Verstappen quejarse, porque obviamente se le saca un poco de importancia a la velocidad del piloto, y el trabajo que antes lo podían hacer 10, 15 pilotos al 100%, hoy lo pueden hacer muchos más, porque la exigencia de velocidad es menor. Entonces se quita un poco la importancia al rol de piloto o se saca un poco de foco, ¿no? Es algo que obviamente se tendrá que trabajar durante el año. A ver, los pilotos tienen una unión, un sindicato de pilotos para plantear este tipo de cosas, y seguramente este año van a tener mucho trabajo para exigirle a la categoría y a la FIA, a la Federación Mundial del Automóvil, de que esto cambie, porque si no van a terminar corriendo con autos robots, y no es el punto, ¿no? Claro. La Fórmula 1 siempre se caracterizó por tener pilotos estrellas y no autos estrellas. Dos del chismecito antes que cerremos, porque estamos abusando del tiempo de Juan, que tiene muchas cosas que hacer. Hablanos de Briatore, tu amigo. Da un poco de miedo. Es una persona difícil, es una persona muy políticamente difícil. Correcto. A ver, a mí me tocó padecerlo, y cuando se te pone en la vereda de enfrente es tu peor enemigo, pero también soy muy consciente que cuando se pone de tu vereda es uno de los mejores aliados, ¿no? Es una persona que tiene mucha presencia dentro del mundo de la Fórmula 1, tiene mucho poder, está muy bien relacionado, no solamente con el deporte, sino fuera del deporte. Y nada, hay que lograr de que esté de tu vereda siempre, porque si está de tu vereda es de lo mejor, y si está en contra es un problemón. Ayer me acordé mucho de los haters que a comienzo de este año decían, viste, que no está más Mercado Libre con Franco, que lo dejó, que no lo apoya. Ayer Mercado Libre hizo un posteo que más bien parecía escrito por Franco que por ellos, diciendo algo así como, me extrañabas, pa. No sé si podés o si sabés algo de lo que todos estamos esperando conocer, pero bueno, ayer justo fue 4/3. Todo hace pensar que vamos a tener un anuncio oficial antes de la carrera. Yo vi exactamente lo mismo que vos y le mandé un mensaje a Franco que seguramente todavía no me contestó porque estamos con 14 horas de diferencia, ¿viste? Le pregunté, ¿le robaste la clave a Mercado Libre? ¿Qué pasó? Y todavía no me contestó, así que bueno, esperemos. Ahora seguramente en un rato se deben estar por despertar en Australia, y ahí me va a contestar o tendremos novedades. Juan Cruz, lo último, entonces, ¿qué esperamos para la carrera del domingo?
¿sería lógico que Franco vaya a buscar esos lugares donde suma punto? ¿Habrá que esperar? Es un auto que es nuevo, claro, para él como para todos, por supuesto, pero ¿qué esperamos? ¿Cómo se puede llegar a dar esa carrera enfocándonos en Franco? Yo soy optimista, creo que Franco va a tener una buena herramienta como para poder aspirar a llegar a esos últimos 2, 3 lugares de puntitos. Y después, bueno, obviamente, como te decía recién, depende de la carrera. La carrera, cuando se larga, hay muchos factores que uno no puede controlar. No sé, si uno te hace un trompo adelante y te lo chocás, viste, muy poco podés hacer, o si uno te choca, muy poco se puede hacer. Pero si todo sale bien y la carrera juega a tu favor, soy optimista de que Franco va a llegar en los puntos. Bueno, muy bien. La verdad es que estamos súper agradecidos, Juan. No sé si lo tenemos todavía ahí en contacto, pero muchas gracias por el tiempo, por la excelente disposición. Le agradezco a nuestro amigo común Fabricio Benedetti, que algún día nos conectó y desde el primer momento Juan estuvo con la mejor de las ondas para comunicarse con nosotros. También a Juan Iribarren por las imágenes y ojalá muy prontito nos podamos volver a encontrar. Le mandamos un beso grande, lindo momento que hemos pasado, gracias también por el mensajito recién de qué linda nota, sí, creo que sí, que vale la pena tener por ahí la posibilidad de entender desde otro lugar cómo funcionan las cosas. Claro, bueno, y aparte lo está diciendo un especialista, lo está diciendo alguien que conoce de adentro, y por eso estamos todos tan ilusionados, entusiasmados, porque va a cambiar a partir de ahora todo para el piloto argentino. Por supuesto que hay cosas de afuera que influyen, lo decía ahí sobre el final Juan Cruz, si hay un trompo, si alguien te toca, si sucede algo, se rompió algo del auto, perfecto, pero la mayoría de las veces lo vamos a ver a Franco avanzando al menos a Q2 y después peleando la zona de los puntos, eso va a ser espectacular.